a favor, 12 abstenciones. Concluido el debate, les informo de que se ha aprobado el texto definitivo de la ley y se procederá por los servicios de la Cámara a la adecuación del mismo. Como consecuencia de la tramitación parlamentaria, se publicará en el Boletín Oficial del Parlamento y se remitirá a la Presidenta de la Comunidad Autónoma a los efectos previstos en el artículo 21 del Estatuto de Autonomía. Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión. La Ley de Salud Mental de La Rioja ha salido adelante, lo ha hecho este mediodía con la abstención del Partido Popular y el voto a favor de PSOE, Izquierda Unida y Ciudadanos. ¿Qué tal? Buenas noches. El PP se ha negado a apoyarla porque estigmatiza, ha dicho. Ciudadanos ha lamentado que no se incorpore el apego sano y el PSOE e Izquierda Unida han resaltado su necesidad. Porque hoy La Rioja se pone a la vanguardia de lo que reclama todo un país desde nuestra comunidad. Y estamos hablando de que en 5 años va a haber 57 psiquiatras aquí. ¿Pero de qué estamos hablando? Estamos mintiendo. Nosotros no podemos aprobar esto. Excusas de mal pagador, señora Martín. Yo sí quiero comprometerme, por eso presento una ley en este Parlamento que viene a obligar a los poderes públicos a cumplirla. La epidemia de crisis de soledad no deseada que estamos sufriendo mucha gente y especialmente nuestros mayores. Por eso no entendemos que no se haya tenido en cuenta nuestras enmiendas. Bueno, pues vamos a dar algunos detalles de esa ley que establece ratios para que el número de profesionales esté al nivel que marca Naciones Unidas. De este modo, la ley pretende garantizar que La Rioja tenga 18 psiquiatras por cada 100.000 habitantes. Será el mismo número de psicólogos clínicos y también 23 enfermeras especialistas en salud mental por esos 100.000 habitantes. Esto supondría multiplicar por 5 el número de profesionales que en estos momentos tiene el sistema público de salud en esta comunidad. La ley también aborda el acceso a la residencia o vivienda tutelada, estableciendo que haya plazas específicas tanto en residencias como dentro del parque público de vivienda. En este último caso sería como viviendas acompañadas. También un plan de lucha contra el estigma, el consentimiento de la persona con un problema de salud mental como eje, dado que la ley les concede el ser partícipes de los procesos que van a vivir. Y además se erradica la sujeción forzada. La presidenta destacaba la importancia de este día en el Parlamento. Contamos con la primera ley autonómica específica para atender a las personas con problemas de salud mental y a sus familias. Ni la quiebra de 3 bancos en Estados Unidos ni el terremoto en el suizo Credit Suisse han hecho al Banco Central Europeo temblar y, tal y como anunció hoy, ha decidido subir los tipos de interés en 50 puntos básicos, del 3% al 3,5%, su nivel más alto desde noviembre de 2008. Por lo tanto, sigue firme en esa cruzada contra la inflación. La crisis bancaria ha provocado que el Euribor haya sufrido también estos días su particular terremoto. La caída en las bolsas provocaba también su desplome al día siguiente de la crisis del Silicon Valley Bank. Ayer subía 1/10 y hoy, tras esa caída, el Credit Suisse ha vuelto a descender, situándose en el 3,36. El Euribor, término de referencia, ya lo saben, para las hipotecas, ha estado de media este mes en el 3,85. Los expertos aseguran que hasta 2024 no veremos una reducción real del Euribor. Todo apunta a que realmente durante 2023 seguiremos viendo subir los tipos de interés, probablemente a final de 2023 vayan dejando de subir y 2024 también puedan mantenerse arriba, pero que 2024 y comienzo de 2025 podamos ver una reducción progresiva, lenta pero progresiva, de lo que son los tipos de interés, para ir teniendo probablemente en 2 años, es decir, en 2025, unos niveles más próximos de tipos a los que hemos tenido durante los últimos 10 años. Y les contaremos también que el Tribunal del Jurado que va a enjuiciar a Francisco Javier Almeida, acusado presuntamente de asesinar y agredir sexualmente al pequeño Alex, ya se ha constituido. Está compuesto por 6 hombres y 3 mujeres con edades comprendidas entre los 20 y los 66 años. Los 9 miembros del jurado, así como los 2 suplentes, han sido seleccionados entre 28 candidatos elegidos por sorteo. El juez, el fiscal y también el resto de las partes personales en la causa han interrogado a los candidatos durante más de 4 horas.
Bueno, y el próximo 19 de marzo se celebra el Día del Padre, una fecha perfecta para las reuniones familiares o para dedicarle una jornada especial a nuestro padre. Una efeméride que se celebra siempre el 19 de marzo porque es una tradición católica europea que conmemora el Día de San José. Hablaremos de ello porque unas declaraciones de Bertín Osborne al respecto pues han levantado la polémica. El cantante está indignado porque en un colegio de Jerez una profesora ha dicho a sus alumnos que las familias españolas han cambiado y que no celebren el Día del Padre, sino el Día de la Persona Especial. Al cantante no le ha gustado la idea. Donde le dice a sus alumnos que no se puede celebrar el Día del Padre, porque ya las familias españolas son de otra manera. Que no se puede celebrar el Día del Padre y que tienen que celebrar el Día de la Persona Especial. Pero vamos a ver, ¿pero quién es esta loca? ¿Pero de qué manicomio se ha escapado? Porque no la habrán soltado. Que no se pueda celebrar el Día del Padre. Pero, y cuando sea el Día de la Madre, ¿qué será? ¿La madre con bigote? ¿O qué coño va a celebrar esta...? Pero vamos a ver, nos hemos vuelto locos todos. Pero o estoy loco yo, o está loca ella, o se ha vuelto loco el país. ¿Pero qué es esto? Bueno, pues quiero que vean ahora estas cifras que nos tienen que hacer pensar que hay algo que no está funcionando. Los protocolos, la atención a las personas con problemas mentales, nos dejan unas cifras difíciles de digerir. En 2021, 22 menores de 15 años se suicidaron en nuestro país. Son 8 personas más que el año anterior. Por encima de esa edad, de 15 a 29 años, en 2021, 316 personas se quitaron la vida. Son 16 personas más que en 2021. Los suicidios en nuestro país han aumentado. Solo en España 4.003 personas se quitaron la vida, como decimos, en ese 2021. Esos son unas 11 personas al día que lo consiguen. Son muchas vidas. La lista de espera puede ser de hasta 3 meses para que nos atienda un especialista y la duración media de la visita no va más allá de unos 20 minutos de media. Bueno, pues vamos a hablar de ello, lo vamos a hacer con Pilar Calvo, que ya está aquí con nosotros esta noche. ¿Qué tal? Bienvenida. Buenas noches, María. Encantada de estar aquí. Bueno, hemos hablado de cifras muy importantes del suicidio. Enseguida nos detenemos en ellas, pero sí que me gustaría preguntarle por esa ley de salud mental que ha sido aprobada este mediodía. A priori, bueno, ¿cómo se lo toman desde el Colegio Oficial de Psicólogos? Pues a priori, después de haber estado reivindicando durante años que se incrementara el número de profesionales de salud mental, en este caso desde nuestro colegio de psicólogos clínicos en lo que es el servicio público, pues ciertamente ese dato de tener previsto que haya 18 psicólogos clínicos, pues nos parece muy significativo. Lo que sí nos parece importante es que, como todo es gradual, que se vaya ya cumpliendo con algunas plazas que están sin psicólogos clínicos, que se vaya incrementando, porque en este caso ayudaría a reducir listas de espera y que también la intervención entre sesión y sesión con los pacientes fuera menor. Como siempre decimos, la ciencia aporta conocimiento y podemos responder al sufrimiento enorme de la población y a todo el malestar psicológico que existe en una parte muy elevada. ¿Ustedes confían en que se consiga ese ratio en esos 5 años que han dicho? Porque además, como mencionaba, pues todavía hay plazas que no se han cubierto, ¿no? Bueno, el número de psicólogos que hay en este momento es muy reducido y, como decimos, hay plazas que no están cubiertas. Yo he escuchado la palabra compromiso, que se comprometían a cumplir. Bueno, pues en este caso, como ciudadanos y ciudadanas, lo que pediremos es que progresivamente eso sea una realidad, pero empezando desde ya, desde el momento presente. Bueno, Pilar, ¿han participado ustedes de alguna manera en esta ley de salud mental? Bueno, como colegio profesional sí que enviamos nuestras propuestas para que se tuvieran en cuenta y en este sentido consideramos que además del número de profesionales, también lo que solicitamos es cómo intervenir en los diferentes ámbitos
en los que se juega la salud mental, porque la salud mental se juega en salud, pero se juega en educación, se juega en el trabajo, se juega en intervención social y en muchos otros ámbitos en los que estamos las personas presentes. Vamos con esos datos que veíamos en la pantalla. 22 menores de 15 años en 2021 que se quitaron la vida. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, cuando vimos la cifra es escalofriante, pero lo que vamos a decir que estamos en 2023 y que las personas que estamos en contacto con infancia y adolescencia estamos comprobando que los intentos de suicidio se están disparando. Entonces lo que estamos constatando es que hay un nivel de sufrimiento muy elevado en muchos de estos adolescentes. Podría hablar también de niños, de niños más pequeños que también lo han intentado. En este caso, un malestar, una soledad, una desesperanza que nos ha de llevar precisamente a las personas adultas a tener un acompañamiento que dé apoyo y que dé esperanza para estos muchachos y muchachas. En ese sentido, me gustaría indicar que algo que estamos constatando y que influye en esa desesperanza y en ese sufrimiento enorme es el trato de los iguales o de las iguales. Es decir, estamos experimentando la dureza y el maltrato que hay entre iguales. En infancia y en adolescencia, esto es una repercusión y un efecto muy importante. En muchos de los suicidios, uno de los elementos, de los factores que ha pesado enormemente ha sido el maltrato de los iguales, especialmente en el ámbito educativo en el que se relacionan o de las redes sociales con el ciberacoso. Este es un punto que hemos de prestar especial atención. Ha crecido muchísimo, ¿no? Ha crecido y además cuando estamos en el día a día trabajando con infancia y adolescencia lo estamos comprobando. Y repito, estamos también captando la dureza de muchísimos adolescentes. Esto es una reflexión que como sociedad hemos de hacernos. ¿Qué estamos transmitiendo para esa dureza ante nuestros iguales? Bueno, precisamente ustedes van a trabajar este fin de semana, ¿no? Mañana comienzan unas jornadas de redes sociales y de salud mental. Le vamos a dar la bienvenida a Ramón Soto Borbolla. Está con nosotros porque participará mañana, ¿no?, en lo que es la conferencia inaugural. Conferencia inaugural. Eso es. Sobre el impacto, ¿no?, de las redes sociales en los jóvenes y cómo podemos protegerles. Pues muy buenas noches, Ramón. Buenas noches y gracias por invitarme. Bueno, pues díganos cuál es ese impacto y cómo podemos proteger a nuestros jóvenes. Decía Pilar que están sufriendo mucho. Esa palabra me ha llamado mucho la atención. Pues sí, justamente una cosa que pienso contar mañana a todas las personas que se acerquen y puedan participar de estas estupendas jornadas es que, mira, no sé si se me oye, ¿se me está oyendo? No se te oye. Y le oímos en casa, a ver si se puede escuchar aquí en plató. Sí, a ver, no sé. Ahora. Sí, bueno, pues nada. Estaba contando que yo que me dedico hace 40 años al tema de los adolescentes, he sido profesor de instituto muchos años, como psicólogo que me dedico a adolescentes llevo casi 30 años. No me hace falta los datos y las estadísticas, que ahora los periodistas pues os ponéis a dar datos como locos, que están muy bien, pero los que estamos frente a los chicos y las chicas cada día estamos viendo y estamos constatando el sufrimiento y la dificultad que tienen los adolescentes para superar la vida que les ha tocado vivir, que creo que es una época muy complicada. Y una cosa que mañana explicaré a los que participen en estas jornadas es qué es un adolescente. Y a veces nos engañamos porque como han crecido físicamente, como ya visten tallas más grandes de las que vestían antes, ya les consideramos seres formados y preparados. Y un adolescente, por definición, es una persona que está en un periodo de formación muy importante y tienen un cerebro, mañana me referiré mucho a eso, tienen un cerebro muy potente, pero al mismo tiempo muy vulnerable. Y les hemos sometido, por las circunstancias de la vida y los avances tecnológicos, a una sobreexposición al mundo social para el cual en muchos casos no están preparados. Y nos encontramos que, curiosamente, los avances tecnológicos que permiten a la gente estar más conectada están produciendo en los chicos más aislamiento. Yo tengo muchos chicos en consulta que en el fondo se sienten solos, aislados y que están perdiendo habilidades sociales y recursos para poder
circular por este mundo tan social y tan complejo con cierta autonomía. Y como decía antes Pilar, percibimos mucho sufrimiento y tenemos que hacer algo porque yo creo que les tenemos abandonados. Hemos conocido además un estudio, ya sabe que los periodistas nos gusta hablar de datos, pero a mí me llama mucho la atención, y estamos hablando de la protección en los jóvenes, de aplicaciones como Tinder, donde revela que el 22% de las usuarias sufrió agresiones sexuales. Sí, bueno, las redes sociales lo que hacen es que dan mucha más ocasión para que la gente esté en contacto. Muchas de las personas usan estas redes para camuflar otro tipo de deseos y de intereses. Los jóvenes de por sí suelen tender a ser muy confiados y empiezan a dar información, mandan fotos, mandan vídeos, incluso quedan con esas personas con las que pensaban que podían confiar y se encuentran con situaciones muy complicadas que a veces no saben resolver y acaban en agresiones sexuales, incluso han acabado en cosas peores, ¿no? Y en experiencias que tendríamos que prepararles para evitarlas. También algo que nos preocupa enormemente y que estamos escuchando son violaciones a menores por parte de menores. Achacan eso pues a la libertad que tienen para acceder a Internet, a las redes sociales. No sé de qué forma, y sigo insistiendo, de qué forma podemos proteger de que esas cosas no pasen. Mira, la mayor protección que existe es la educación. A veces nos empeñamos en hacer leyes y leyes y leyes que vengan a reparar algo que hicimos mal, y está bien que las leyes vengan a proteger, pero a veces hacemos una ley que ya llega tarde. Lo que creemos los psicólogos, y más los psicólogos como en mi casa, que nos dedicamos a la formación, yo me dedico a la formación de padres, de profesores, también trabajo en la universidad, creemos que la única protección que tiene un ser humano ante las cosas difíciles de la vida es la educación. La educación es el principal elemento que hace que las personas puedan moverse con autonomía y solvencia frente a un mundo cada vez más complicado. Y hay que dar formación no solamente a la gente joven, para que tengan unos niveles de maduración suficiente, también a las personas que rodean a la gente joven, a los padres, incluso a los profesores. Mira, yo mañana voy a explicar en las jornadas una cosa que se llama los estímulos supernormales. Un estímulo supernormal, por ejemplo, para que lo entendáis, es la pornografía. Hay muchos jóvenes que por el acceso que permiten las redes y por el acceso que permiten los aparatos, los ordenadores portátiles, que son al fin y al cabo los móviles que tienen, están accediendo al conocimiento de las relaciones sexuales con la pornografía, que ahora es altamente accesible. Eso les lleva a tener un conocimiento y una percepción de los estímulos sexuales que no es normal. Y hay chicos que resulta que para conseguir una determinada estimulación sexual suficiente tienen que hacer cosas bastante de más intensidad y les lleva a tener un tipo de comportamiento sexual inadecuado y que causa dolor a los demás y que, por supuesto, no tiene en cuenta sus derechos. Y estamos permitiendo que los chicos accedan al uso de los móviles en edades que no están preparados. Mira, yo trabajo muchísimo las funciones ejecutivas, que son las habilidades mentales que tienen las personas que son maduras. La escuela tiene muy pocas de estas habilidades en su trabajo diario. Bueno, es importantísimo lo que dice. Le tengo que despedir ya, me tengo que quedar con Ana, pero solamente contésteme, ¿a qué edad entonces podemos sugerir a los padres que estaría bien dejar un móvil a nuestros hijos? ¿A partir de qué edad? Mira, yo un consejo que doy es que los niños pequeños, yo tengo un nieto de 5 años que luego no toca el móvil. No le hace falta porque tiene otras cosas muy, muy divertidas. Y desde luego, cuando una persona es adecuada para un uso, es cuando tenga un nivel de madurez suficiente. Y los padres saben cuando sus hijos están suficientemente maduros porque han demostrado pues cierta madurez, autonomía y cierta forma de comportarse. Con lo cual, decir la edad no es decir nada. Hay niños maduros con 14, 15 años y gente con 28 que no lo es. Bueno, pues seguiremos entonces su consejo. Ramón, muchísimas gracias y buenas noches y bienvenido a La Rioja. Gracias. Muchas Me quedo gracias. con Ana. Mañana estaré allí. Adiós. Gracias.
Ana, Sí, Pilar, perdona. Pilar. Te cambia el nombre así de repente. Sí, bueno, hemos escuchado a Ramón que realmente él va a impartir la conferencia inaugural, pero precisamente por el impacto que está teniendo el uso o el mal uso de las redes sociales, simplemente pues me dirijo a muchos padres, madres, profesorado que están cerca de estos niños y adolescentes por invitarles, que todavía tienen tiempo para poder asistir a estas jornadas, porque el objetivo de estas jornadas precisamente es que analicemos como adultos de esta sociedad qué está sucediendo, qué impacto está teniendo, porque el impacto, acabamos de hablar del acceso a determinadas páginas de pornografía, hablaríamos del sexting, del grooming, pero hablaríamos del ciberacoso y hablamos de las adicciones. Adicciones al juego online, adicciones a las apuestas deportivas y mucho más. Entonces, con ello lo que quiero indicar es que mañana y pasado vamos a contar con la presencia de ponentes relevantes, especialistas precisamente en cada uno de estos campos. Como digo, la primera conferencia será para enmarcar, pero después vamos a profundizar en los perfiles de adicción que se están produciendo precisamente en lo que acabo de comunicar, cómo intervenir, cómo hacer en el ciberacoso, pautas para las familias, pautas para los educadores. Ramón ha nombrado antes el tema del cerebro. Vamos a recordar que precisamente en infancia y adolescencia estamos en un momento crítico de esa evolución del cerebro. Vamos a reflexionar sobre qué impacto tiene igualmente y, por supuesto, cómo los profesionales de a pie están trabajando día a día, o sea, esas son las mesas redondas. Quiero indicar, la sociedad, creemos que la sociedad no estamos siendo conscientes, los adultos de la sociedad, de la repercusión que está teniendo en infancia y adolescencia, los riesgos que está conllevando y que no estamos regulando. Entonces, por eso es una invitación a que, como decimos todos las personas relacionadas con infancia y adolescencia, reflexionemos, tomemos decisiones, vamos a coordinarnos y vamos a proteger. Es decir, nuestros chicos, nuestras chicas están en una sociedad digital, van a desarrollar esas competencias, pero con equilibrio emocional y social, porque lo que estamos encontrando es que hay una grave alteración y hemos de proteger. Y esta es la invitación que queremos hacer. Si alguien tiene deseos de participar, indicarles que se van a desarrollar en la sala de usos múltiples del Ayuntamiento y que para hacer la inscripción pueden ponerse en contacto con el Colegio de Psicología, con la página web del Colegio de Psicología. Para nosotros es un compromiso precisamente por el bienestar de las personas. Ese ha sido el motivo que nos ha llevado a organizar estas jornadas. Muy importante. Pilar, pues un placer como siempre tenerte aquí con nosotros. Gracias, Buenas María. noches. Buenas noches. Bueno, pues queda hecha esa invitación, ya lo saben, y nosotros regresamos en nada, en unos instantes. Hasta ahora. Bueno, pues estamos ya de vuelta. Vamos a saludar ya a la mesa, a los tertulianos que nos acompañan esta noche. Está con nosotros Ana González, buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Isabel Zarbe, ¿qué tal? Buenas noches, Buenas noches. bienvenida. Y está con nosotros también Chuchi Hernández, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, acabamos de hablar sobre esas jornadas que van a tener el Colegio de Psicólogos de La Rioja sobre juventud, porque inciden muchísimo en los menores y el problema de las redes sociales. A mí me ha quedado una pregunta ahí en el tintero, no he podido hacérsela, pero sí que me gustaría, y la planteo aquí en la mesa, es saber que muchas veces se dice que los padres son los que tienen que controlar un poco la educación, hablaba, ¿no?, la importancia de la educación, pero yo me pregunto, unos padres que no son nativos tecnológicamente, ¿cómo pueden llegar a controlar a unos chavales que nos dan mil vueltas, ¿verdad, Chuchi? Yo digo, ¿cómo es posible eso, no? Pues nos hacen responsables, queremos hacerlo, pero yo no sabría de qué forma controlar. Yo supongo sí que la educación que hablaban ellos es fundamental y es vital, y sí que es un problema para los no nativos digitales el cómo
controlas el acceso de tus hijos a las distintas redes sociales. Pero también a lo mejor les hemos puesto demasiado pronto el mecanismo para acceder a las redes sociales en las manos a los niños o a los chavales jóvenes. Por eso yo sí que considero que la educación previa y el conocimiento del uso de esas redes sociales, si no les damos el acceso de inmediato, también llegarán a ello más tarde. En cualquier caso, en el tema de las redes sociales, con la gente joven sobre todo ocurre como en todo, nos facilitan el acceso más rápido a cualquier tipo de información, a cualquier comunicación con los demás, es algo positivo, pero también tiene una parte negativa que es cómo lo controlamos y cómo lo gestionamos. Evidentemente la gestión de todo esto por parte de gente joven, o sobre todo de niños, porque cada vez son más jóvenes, el acceso a todo esto sin saber las consecuencias de cómo asumir y canalizar todo eso que llega, pues supongo que es muy complicado. A lo mejor educándonos primero los adultos que les damos acceso demasiado pronto a esas redes sociales. No lo sé, es complicado. Yo no sé si es un problema de que les damos acceso demasiado pronto, es que la sociedad te lleva a ello. En el mundo que vivimos ahora mismo te empuja a que los chavalillos con 10, 12, 11 años ya lleven su móvil en el bolsillo, claro, y tengan acceso. Una sociedad cada vez más digital, claro, ¿no? Y yo como padre, pues y además con un chaval de 19 años, yo me veo capacitado para saber cómo estudia y cómo se maneja en lo que pueden ser los estudios analógicos, en los tradicionales, pero en los digitales a mí me pega... los estudios son digitales, ¿eh? Claro, me pega 100.000 vueltas, o sea, yo no llego a saber cómo entra él en sus redes sociales, ni a cómo se maneja, ni a cómo puede acceder a lo que él está haciendo, no sé cómo lo hace. Entonces es complicado que por parte de los padres podamos ser transmisores de esa educación digital que necesitan los hijos. Es algo complicado, a lo mejor se debería ir estudiando la necesidad de implantar en las escuelas eso, una asignatura de cómo se maneja o no sé si una asignatura podría ser de cómo se manejan las redes sociales y discernir entre lo que es cierto, lo que es falso, de qué hay que manejar, qué no hay que manejar, y pues bueno, pues sería una manera de ir trabajando para poder educar a nuestros hijos. Yo sí quería hacer un apunte y felicitar al Parlamento riojano, porque por primera vez y desde hace mucho tiempo que no éramos pioneros en algo en España, y creo que han hecho algo bueno en aprobando esta ley, porque como estamos viendo últimamente era algo muy necesario en la sociedad. Lo hemos visto, ¿no? Se ha aprobado con la abstención del Partido Popular porque dice que estigmatiza. Tampoco se creen esas cifras del ratio para cubrir las plazas de psiquiatras ni de psicólogos, y ha contado con el voto a favor del PSOE, de Izquierda Unida y también de Ciudadanos. Isabel, yo no sé si quieres hablar de esta buena noticia, de tener una buena salud mental, o yo os quería plantear también, porque a raíz de lo que tú decías, Chuchi, de los peligros, por ejemplo, y lo hemos visto y comprobamos con ese estudio de Tinder, ¿no?, que revela que el 22% de las usuarias ha sufrido una agresión sexual con violencia. Por lo tanto, toda la gente que conocemos ahí no nos dice toda la verdad, ¿no? No solamente es que toda la gente que conocemos ahí no nos dice la verdad, es que al final lo que hay en una red social es el reflejo también de la sociedad que tiene a su alrededor, y si en la sociedad que tiene a su alrededor, por ejemplo, hay conductas machistas que llevan a agresiones a mujeres, en este caso agresiones de carácter sexual, pues las va a haber también en esa red social, y va a haber agresores también en esa red social. Al final... Sí, además los datos de los últimos días han sido sangrantes, y las imágenes que hemos visto han sido sangrantes. Yo, por retomar un poco lo que él decía, respecto a la ley de salud mental, a mí me parece por supuesto una buena noticia, y el que el número de profesionales sea poco mucho, por lo menos nos avanza en el número de profesionales. Hemos multiplicado por 5, por 6 el número de profesionales que requiere la ley, porque todo esto derivaba a que, como la atención en la sanidad pública, que es la que la debe garantizar, no se hacía en condiciones, las listas de espera eran enormes, y por lo que explicaban ellos, esto requiere una atención inmediata en según qué casos. Al final esto se derivaba que uno iba a la atención privada, y no todo el mundo puede pagar 60, 70 euros mínimo en una consulta de un psicólogo o de un psiquiatra particular. La atención, la sanidad pública lo debe garantizar, y a mí me parece, ya solo en eso me parece una buenísima noticia. Y es cierto que sufrimos una escasez tremenda de profesionales sanitarios.
Pero es bueno que existan estas leyes porque hace trabajar para que esas necesidades se empiecen a paliar y empecemos a tomar medidas para paliar esas necesidades. Yo creo que es una buena noticia. Estamos viendo que nuestros jóvenes cada vez están sufriendo más problemas. El número de intentos de suicidio que conocíamos también hace una semana es algo alarmante y preocupante en lo que es una comunidad como autónoma como La Rioja, tan pequeña, un número tan elevado. Las cifras que estás dando tú, yo creo que somos demasiado, no sé cómo decirlo, como que nos creemos todos demasiado inocentes en lo que nos cuentan en las redes sociales y nos creemos lo que pone el primero que aparece ahí, y cuando nos estamos dando cuenta de que ni las fotos de perfil son las verdaderas las que te ponen, ¿cómo te puedes creer el resto que viene en el perfil ese? Bueno, pues nos deberíamos educar todos, jóvenes y adultos. Bueno, yo por poner una voz crítica en la ley de salud mental, dicen que todavía no se han cubierto las plazas vacantes que existen, por ejemplo, ¿no? Y es cierto que... Y ya estamos hablando de poner más, ¿no? De empezar por poner la voz crítica, digo, por sacarlo aquí en la mesa. No, claro, desde luego, todavía no se han cubierto las plazas que estaban pendientes. Hace no mucho, además, anunciaron también la convocatoria de 5 plazas más, creo que eran, recordar, 2 o 3 de coordinación, alguna de enfermería, una de trabajador social, bueno, en fin, una reestructuración del sistema de salud mental. Pero es que todos estamos de acuerdo, yo creo, en que hay que tomar medidas urgentes con este asunto. Ahora mismo muchos de los casos que deberían estar siendo derivados a psiquiatría, sobre todo psiquiatría porque media medicación, se están atendiendo en atención primaria. No es que el médico de atención primaria no sepa lidiar con estos casos, pero tiene una limitación, y es que esas medicaciones las tienes que controlar su especialista. No es normal que tengas que esperar 3 o 4 meses para que te atienda en primera consulta tu psiquiatra o tu psicólogo de la Seguridad Social. Y pues, como comentabas, no todo el mundo se puede permitir 60 o 70 euros, que además hay que pensar que en la mayoría de terapias psicológicas, al principio, la frecuencia estimada como la más oportuna es de una sesión mínimo a la semana. 60 o 70 euros a la semana es algo inasumible. Sí, es algo que no. Que en este tipo de problemas la atención tiene que ser inmediata. No puede estar esperando 3 o 4 meses a que se pueda atender a una persona. Y sí que es cierto que la escasez es algo tremendo en lo que es el sistema público, pero que también es bueno que nos pongamos a trabajar para reducir esa escasez. ¿Cómo vamos a atraer a esas enfermeras especializadas para que vuelvan a trabajar en nuestros sistemas públicos de salud? ¿Cómo vamos a atraer a esos psicólogos, a esos psiquiatras que vamos a necesitar para dar cumplimiento a esta ley y que no se quede en papel mojado? Pues a ponernos a trabajar, que ya lo llevamos denunciando durante mucho tiempo desde nuestra organización sindical, la falta de estos profesionales. Bueno, vamos a hablar de la economía, a ver qué tal está. Hablábamos que ni la quiebra de 3 bancos en Estados Unidos ni el terremoto del Credit Suisse han hecho al Banco Central Europeo, que parecía que se iba a relajar y que no iba a subir los tipos de interés, pues lo ha hecho nuevamente, y bueno, hay muchas familias que están muy preocupadas porque les van a hacer la revisión de la hipoteca, y de media son como unos 300 euros más al mes, tal y como está todo. La cesta de la compra al 16,6% más cara que hace un año, etcétera, etcétera. Está ya la cosa demasiado tensa. Yo, los que somos legos en la materia económica y sobre todo macroeconómica, como es mi caso, cuando oigo hablar de la inflación, de la inestabilidad financiera y tal, pues nos ponemos un poco a temblar. A mí me consuela un poco, yo oía hoy a la portavoz de la banca española diciendo que no vamos a llegar a situaciones como las de 2008, esperemos que sí, que así sea, porque entre medias se han puesto medidas para que así no sea, pero es evidente que toda esta situación desestabiliza siempre un poco a la parte más baja de la cadena, que es el que tiene pedida una hipoteca, que para pagar 600 euros de hipoteca al mes ha hecho 1000 cuentas y ha mirado 1000 posibilidades. Claro, que de repente esa hipoteca se incremente en 200, 300 euros al mes, sí. Es un desfalco para una economía familiar. Entonces yo supongo que el gobierno deberá seguir tomando medidas en este sentido, y vamos a creer que la situación no nos puede llevar a situaciones ya vividas en la crisis del 2008, porque sería altamente preocupante, porque siempre al final la parte más débil de la cadena es lo que más la padece, evidentemente. Yo espero que sea cierto, que no lleguemos a esas situaciones del 2008
y que hayan tomado nota de lo que pasó en aquel 2008, pero creo recordar que empezaron negando también la mayor y luego que no iba a pasar nada, y luego se vio que los bancos españoles tampoco estaban tan fuertes como decían que habían estado. Sí, eso es como estos días, ¿no? Que decían, no, lo del Silicon Valley Bank es puntual, aislada, y de repente otro más, ¿no? Veremos a ver mañana, esperemos que no haya más. Que sea así. Lo que está claro es que al final... Que el goteo termine. Sí. Que al final el que paga los platos rotos es el que está abajo. El incrementar prácticamente un 50% en la hipoteca a una familia que tiene un 15% más en la cesta de la compra, que tiene otro tanto en carburantes o en suministros, es una barbaridad. Recordar que solo los sueldos han incrementado de media en este país un 2,78%. Es que la situación está siendo alarmante, está llegando a un punto es que muchas familias no lo van a poder soportar. Bueno, ayer sacábamos unos datos que el poder adquisitivo que tenemos ahora mismo estamos como hace 30 años aproximadamente, fíjate. Sí. Lo estamos viendo ahí, los cálculos que hacíamos. Al final estamos viendo todos los días como lo que tiene que hacer el gobierno es proporcionar ayudas a las familias. Y el que vive de ayudas es porque cada vez está más empobrecido. Bueno, habrá que vigilar también esas ayudas, ¿no? ¿Qué ha pasado con el bono social? Que están muy bien las ayudas porque se necesitan, pero la circunstancia para dar esas ayudas es porque la gente está más empobrecida. Y es que estamos retrocediendo en lo que habíamos conseguido. Sí. Es evidente, incluso había datos recientemente de con la cantidad que ahora te hipotecas para comprar un piso de 2 habitaciones, pues hace 15 años tenías un piso con 4 habitaciones, 2 baños más. Evidentemente nos estamos empobreciendo. La situación en este momento es distinta de la de 2008, hay una guerra por medio que nos ha desbaratado todos los planes, venimos de una pandemia que también los ha desbaratado, pero las consecuencias al final para el ciudadano están siendo un poco las mismas, sin saber, yo me siento incapaz de saber cuál es la tecla que hay que tocar en esta ocasión para que esto se frene. No tengo la formación ni el conocimiento, pero claro, las consecuencias que pagamos son un poco las mismas. Nos estamos empobreciendo y cada vez es una situación, la pandemia, la guerra, en su día fue la crisis bancaria, que ahora esperemos que no vaya más. Vamos a tener un voto de esperanza, no sé. Bueno, comienza una semana, la próxima, que va a ser una semana durísima. El Tribunal del Jurado que va a enjuiciar a Francisco Javier Almeida ya se ha constituido este mediodía. Son 9 personas que han sido elegidas a sorteo, les han entrevistado durante 4 horas y comienza este juicio que va a ser durísimo. Hablábamos esta semana con un abogado y nos decía que seguramente en un juicio de estas características a lo mejor no se hubiese llegado a celebrar si no hubiese habido el reclamar esa indemnización para los padres. Son 250.000 euros para cada uno de los progenitores y 150.000 para el hermano menor. Ahí no se van a poner de acuerdo y comentaba que precisamente, seguramente por eso, el juicio al final se va a tener que celebrar, ¿no? Que va a ser largo, duro, con lo que ello conlleva para la propia familia. No sé qué os parece. A mí de momento me parece una situación durísima en la que espero que se haga justicia y en la que como periodista, en este caso apelo a nosotros, espero que el juicio, que va a ser largo, lo podamos contar con sosiego y con serenidad, pensando sobre todo en la familia, porque tiene que ser muy duro después del tiempo que ha pasado y de lo que han pasado, volver a revivir otra vez este tema y estar... Yo cuando hay un caso de esto siempre me planteo, y veo en los medios de comunicación, me planteo como periodista si fuera un familiar mío lo duro que tendría que ser. Entonces yo espero que podamos ver este caso que causó una alarma social y nos sigue poniendo los pelos de punta, lo podamos seguir viendo y contando con sosiego y serenidad, un poco porque la familia se lo merece. Yo no se me ocurre otra reflexión. Supongo que ellos estarán esperando que esto pase cuanto antes y se haga justicia cuanto antes. Isabel. Yo es que, bueno, no tengo mucho más que añadir. Es un caso, a mí me pone los pelos de punta y me genera mucha ansiedad también, la verdad.
No quiero ni imaginarme cómo tiene que estar la familia ahora que faltan pues, muy pocos días para que empiece el juicio y sabiendo además que este tipo de juicios son largos y son muy duros y muy difíciles de sobrellevar. Bueno, yo lo mismo, solo espero que se haga justicia, nada más. Así es. ¿Quieres añadir algo? Sí, poco más. Sí. O sea, apoyo total a la familia. Sí. Son momentos, tienen que ser momentos muy duros. Está recordando al hijo que falleció. Y pues efectivamente que se haga justicia y que por lo menos se tomen las medidas oportunas para que estas cosas no vuelvan a suceder, respetando siempre la presunción de inocencia. Recordemos que este señor es al tercer juicio que se enfrenta por hechos gravísimos, uno por acoso sexual, otro por acoso sexual y asesinato y este tercero por acoso sexual y asesinato. Que se tomen las medidas necesarias y oportunas para que estas cosas no vuelvan a suceder. Muy importante eso. Bueno, vamos a cambiar de asunto. El domingo creo que es, ¿no? Se celebra el Día del Padre. Yo voy a sacar aquí unas declaraciones, bueno, pues que nos han llamado la atención de Bertín Osborne porque, bueno, pues han levantado la polémica y es que el cantante está indignado porque en un colegio de Jerez una profesora ha dicho a sus alumnos que las familias españolas han cambiado y que no celebren el Día del Padre, sino que sea el Día de la Persona Especial. Vamos a escucharle. Donde le dice a sus alumnos que no se puede celebrar el Día del Padre, porque ya las familias españolas son de otra manera. Que no se puede celebrar el Día del Padre y que tienen que celebrar el Día de la Persona Especial. Pero vamos a ver, ¿pero quién es esta loca? ¿Pero de qué manicomio se ha escapado? Porque no la habrán soltado. Que no se pueda celebrar el Día del Padre. Pero, y cuando sea el Día de la Madre, ¿qué será? ¿La madre con bigote? ¿O qué coño va a celebrar esta...? Pero vamos a ver, nos hemos vuelto locos todos. Pero o estoy loco yo, o está loca ella, o se ha vuelto loco el país. ¿Pero qué es esto? Bueno, pues, ¿qué es esto? ¿Qué os parece? Ana, ¿tú te sorprendes? No sé, casi te ha faltado taparte la cara, ¿no? Sí, yo me sorprendo mucho porque no creo que él esté loco. Yo no me voy a poner a su altura. Me parece primero que él, la profesora, yo no sé cómo, no conozco más que lo que acabo de oír. Supongo que la profesora en su aula tendrá muchas realidades entre los alumnos, tendrá muchas familias diferentes, de padre y madre, de madre y madre, de padre y padre, niños que en este momento desgraciadamente no tendrán ni padre ni madre. Entonces, lógicamente, la profesora tiene que adaptarse a una realidad social que es la que estamos viviendo. El Día del Padre ya no tiene ninguna connotación católica como lo tenía antes, es más una connotación comercial, es una fiesta que se celebra, da igual que sea martes, hay comunidades autónomas que tienen festivo porque, por lo que sea, pero otras no. Quiero decir, a estas alturas escandalizarnos por las diferentes realidades, las diferentes familias que existen y sobre todo ya insultar a la profesora, porque sí, me parece que hay que conocer el caso mucho más. Yo no conozco más que lo que acabo de oír, bueno, pero no solo esto todo, pero me dice lleva... que saquen a los hijos del colegio, pero lo vamos a dejar aquí brevemente. Isabel, ¿a ti qué te parece? Bueno, ¿Estás de acuerdo con Bertín o no? A mí Bertín Osborne hace ya un tiempo que me parece un personaje, en cuanto le dejan en redes sociales, un poco esperpéntico en sí mismo. Lo siento mucho porque a mi madre le caía muy bien y le encantaba cómo cantaba, pero es que a mí es un personaje que cada vez me parece que está más, no sé, fuera de sí mismo, vamos a dejarlo ahí. Venga. Nos debemos acostumbrar a nuevas realidades, a realidades que cada vez están más implantadas en este país y ya está. Bueno, pues nos vamos con Seventina, que se nos ha ido de paseo, vamos a ver dónde. Para saber lo que es la Jota. ¡Larga vida, Oteruelo! ¡Larga vida, Oteruelo! Los caballos del Narciso. Vecino mío de toda la vida del pueblo. Pena da todo, está todo desastrado. Ay, uy. Esta era mi casa. Fíjate los momentos que hemos vivido aquí yo y mis hermanos, mis padres. Y ahora dice que se vende la aldea. No lo voy a permitir.
¿Cómo ha podido ser que esto se ha quedado así de descuidado? Con lo bonito que era Oteruelo. Oteruelo. Yo aquí lo he pasado pipa. ¿Cómo ha podido quedar esto así? ¿Y cómo ha podido quedar esto en venta, no sé por 4 perras? Yo no lo compro porque no tengo. Bonita es La Rioja, es bonita sin igual. Qué bonita es La Rioja. Mira qué iglesia tan bonita teníamos en Oteruelo. La más bonita de todo el valle era. Aquí venían a escuchar misa hasta de fuera, ¿eh? Aquí me mandaba mi madre a por el pan. Esta era la panadería, la panadería del Juanito. Un pan más bueno de pueblo. Ya no queda pan así, ya no queda, ¿eh? Veníamos aquí, ya por el pan. Qué recuerdos. Ay, mamá. Para hablar de Oteruelo, primero hay que venir a verlo. Es el pueblo de esta artista y ahora está en Idealista. Jamás permitiré su venta, ni aunque caiga una tormenta. ¡Chun, chun! ¡Viva Oteruelo! Bueno, nos tenemos que ir, pero Isabel, tú lo conoces, has estado ahí haciendo tus trabajos, ¿no? Claro. Y da pena, ¿no?, ver que se pierden estos pueblos. Da muchísima pena. Y además es que no solamente por el pueblo en sí o por el patrimonio que pueda o no pueda tener, porque bueno, ahí ya hay valoraciones de todo tipo, sino porque ahí al final estamos hablando de que se pierde el recuerdo de la gente que vivió allí. Entonces esa pérdida patrimonial del pueblo en sí como tal es algo que yo creo además que es muy grave. Y tú recuerdas, ¿no, Ana? Que sí, yo recuerdo que fue una de las comunidades de recuperación de toxicómanos cuando los tiempos duros de la droga. Pues mira. Es una pena que se pierda este patrimonio y el de otros muchos pueblos, el patrimonio físico y el patrimonio humano, que cada día se pierde más. Y además que es que se pierda un pueblo entero con toda su historia, por ejemplo, con esta. Es que es eso, se pierde toda la memoria de todo lo que ha sido ese pueblo. Claro. Y perdemos una fuente de información muy importante para todos nosotros. Yo no lo he visitado, Chuchi, tú tampoco. Bueno, pues tendremos que ir a verlo. Bueno, muchísimas gracias a los tres, buenas noches. Y les dejamos ya con Qué vida, no se lo pierdan, adiós.